¿Qué harías si pudieras conocer las profundas reflexiones de un líder que no solo gobernaba, sino que también creaba poesía filosófica sobre la vida, la muerte y el universo? Nezahualcóyotl, el rey poeta azteca, dejó un legado cultural impresionante. Pero, ¿cómo sus palabras siguen tocando nuestros corazones hoy en día? En el corazón del imperio azteca, no solo se luchaba por expandir territorios o acumular riquezas, también había una búsqueda profunda de significado sobre el ser, la muerte y el universo. Entre los grandes personajes históricos de esta civilización, se destaca Nezahualcóyotl, un hombre cuya sabiduría y poesía trascendieron su tiempo. Nezahualcóyotl no solo fue un gobernante notable, sino también un poeta, filósofo y pensador que creó una obra literaria que sigue siendo admirada por su profundidad y belleza. Hijo del rey Azcapotzalco, Nezahualcóyotl se vio obligado a huir de su tierra debido a la traición de su propio padre. Durante su exilio, desarrolló su amor por las artes, pero también cultivó una reflexión profunda sobre la naturaleza efímera de la vida. Su regreso a Texcoco, donde fue aclamado como rey, no solo marcó el comienzo de una era de prosperidad política, sino también el de un florecimiento cultural sin precedentes. Texcoco se convirtió en uno de los centros más importantes de la literatura azteca, y Nezahualcóyotl impulsó el desarrollo de un entorno donde las artes y la filosofía eran tan valiosas como las conquistas militares. Sin embargo, más allá de sus logros políticos y artísticos, lo que realmente distingue a Nezahualcóyotl es su enfoque filosófico hacia la vida y la muerte. A través de sus versos, él exploró conceptos como la impermanencia y la búsqueda de la verdad. En uno de sus poemas más conocidos, Nezahualcóyotl expresa que somos como flores que se desvanecen, una reflexión profunda sobre la fragilidad de la existencia. Este tipo de sabiduría no era común en una sociedad guerrera como la azteca, donde la guerra y el sacrificio dominaban la vida cotidiana. Nezahualcóyotl, a través de su poesía, nos invita a reflexionar sobre la vida y la muerte de una manera filosófica, casi existencial. ¿Cómo puede un líder de guerra también ser un poeta que nos habla de la destrucción y el renacer con tanto sentimiento? ¿Cómo reconciliaba sus responsabilidades de rey con sus pensamientos sobre la mortalidad? La poesía filosófica de Nezahualcóyotl y su legado cultural. Nezahualcóyotl no solo fue un líder político, sino un poeta cuyo legado perdura a través de sus complejos y profundos escritos, los cuales no solo expresaban su visión del mundo, sino también su desafío a las creencias tradicionales sobre la vida, el poder y la divinidad. Su poesía es un reflejo de su lucha interna y su búsqueda constante de sabiduría. En muchos de sus versos, Nezahualcóyotl cuestiona la permanencia y la certeza de la existencia. En uno de sus poemas más emblemáticos, plantea una reflexión existencial que sigue siendo profundamente relevante hoy. ¿Acaso la flor que se desvanece no es hermosa? ¿No es acaso la vida un suspiro fugaz que termina al final del día? Este tipo de versos revela una mente que veía el mundo como transitorio, un lugar donde el poder y el esplendor son efímeros, pero donde la belleza de la existencia radica en su fragilidad. Lo fascinante de la poesía de Nezahualcóyotl es cómo combina la sabiduría filosófica con el arte literario. Sus escritos no solo eran un reflejo de su introspección personal, sino también una forma de educar a su pueblo sobre la impermanencia y la necesidad de encontrar sentido en el presente. Al hacerlo, Nezahualcóyotl ofreció una nueva manera de pensar dentro de la sociedad azteca, la cual estaba más centrada en la acción militar y el sacrificio religioso. Además de sus reflexiones sobre la vida y la muerte, su poesía aborda la relación entre los dioses y los humanos, una constante en la cosmovisión azteca. En sus poemas, Nezahualcóyotl se presenta como un líder sabio y devoto de los dioses, pero también como un ser humano vulnerable que siente la tensión entre lo divino y lo terrenal. En muchos casos, las deidades aztecas no eran solo seres de poder, sino también figuras cercanas que ayudaban a los humanos a entender su lugar en el cosmos. El legado cultural de Nezahualcóyotl va más allá de su poesía. En Texcoco, bajo su reinado, floreció una edad dorada de las artes y la cultura azteca. La arquitectura, las pinturas, las esculturas y la música alcanzaron niveles de exquisitez nunca antes vistos. El rey poeta apoyó la creación de escuelas donde los jóvenes no solo aprendían las habilidades militares necesarias para servir al imperio, sino que también se formaban en la filosofía, la astronomía y las artes.
Literarias. Este florecimiento cultural bajo Nezahualcóyotl también se reflejó en la importancia de la palabra y el discurso. En una sociedad donde la guerra y la conquista eran vistas como los caminos más directos al poder, Nezahualcóyotl entendió que la palabra escrita y la sabiduría compartida podían tener un poder igual o incluso mayor. Su influencia cultural continuó mucho después de su muerte, y Texcoco siguió siendo un centro de aprendizaje y arte. El legado de Nezahualcóyotl en la historia azteca y su influencia moderna, el impacto de Nezahualcóyotl no se limitó a su tiempo. Su legado ha trascendido generaciones, y su influencia sigue siendo relevante incluso en la actualidad, tanto en el ámbito cultural como filosófico. A pesar de que el imperio azteca fue finalmente conquistado, la sabiduría y la filosofía que Nezahualcóyotl promovió se han mantenido vivas a través de sus escritos, que continúan inspirando tanto a estudiosos como a personas que buscan entender la conexión entre la vida, la muerte y la existencia humana. En el contexto histórico, Nezahualcóyotl se destacó como un líder excepcional. Durante su reinado, Texcoco floreció como una capital intelectual y cultural de los aztecas. No solo promovió las artes, sino que también fue un defensor de la justicia y la equidad en su gobierno, estableciendo leyes para mejorar la vida de su pueblo. Su corte fue conocida por su tolerancia intelectual, permitiendo la libre expresión de pensamientos y promoviendo el intercambio de ideas. El impacto de su poesía filosófica también fue profundo, pues sus escritos reflejan un idealismo que contrasta con la naturaleza práctica y militarista de la sociedad azteca. En sus poemas, no solo se encuentra la búsqueda de sabiduría, sino también una crítica a los aspectos superficiales de la vida cotidiana. La poesía de Nezahualcóyotl plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza del poder, la humanidad y la relación entre el individuo y lo divino. A través de sus palabras, invitaba a los aztecas a mirar más allá de las guerras y los sacrificios y a reflexionar sobre su propósito en el mundo. El legado cultural de Nezahualcóyotl también perdura en la filosofía indígena moderna. A lo largo de los siglos, su pensamiento ha sido retomado por diversos movimientos indígenas que buscan revalorizar y preservar la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Las ideas de Nezahualcóyotl sobre la impermanencia de la vida y la interconexión de todos los seres han sido retomadas por muchos como una guía para vivir con propósito y respetar el equilibrio con la naturaleza. Hoy, los poetas y filósofos modernos siguen inspirándose en su capacidad para fusionar el arte con la reflexión filosófica, un legado que habla de un hombre que no solo entendió el poder de las palabras, sino también el poder del pensamiento crítico en una sociedad gobernada por la guerra. ¿Qué podemos aprender de Nezahualcóyotl hoy, en una era donde el pensamiento profundo parece a menudo ser olvidado en favor de la rapidez y la inmediatez? ¿Cómo sus enseñanzas pueden ayudarnos a enfrentar los retos de nuestro propio tiempo? Al final, la sabiduría de Nezahualcóyotl nos recuerda que la verdadera grandeza no radica en el poder militar o la riqueza material, sino en la capacidad de pensar profundamente, cuestionar nuestras creencias y buscar un sentido más profundo en nuestra existencia. Su legado no solo perdura en los escritos de los poetas aztecas, sino también en el corazón de todos aquellos que, como él, buscan entender el verdadero propósito de la vida.